tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto conectarnos como cada jueves. Quédense con nosotras, que todo este programa va a comenzar. Estamos listas y bienvenidas, bienvenidas. Así es, ya estamos transmitiendo directamente desde la página oficial de Escritoras Mexicanas. Qué gusto volvernos a encontrar después de que me ausenté el programa pasado. Me da mucho gusto estar de nuevo compartiendo estas horas, este día aquí con ustedes. Pues yo les doy la bienvenida, le doy la bienvenida también a nuestra escritora invitada. Pues soy Fanny Morán y estoy transmitiendo desde la Ciudad de México. Buenas noches, soy Perla Santos, desde Iztapalapa para el mundo, siempre con amor, con cariño y con todo el gusto de recibir a la invitada del día de hoy. Buenas noches, Brenda Michel, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenas noches, muy bien, encantadísima de estar con ustedes en el programa, que además tenía muchas ganas desde hace tiempo. Y lo que le decía Fanny, que para mí es tremendamente alentador para mí. No, muchísimas gracias a ti, que además nos estás acompañando desde España, desde Madrid. Entonces estamos haciendo que nuestra escritora invitada se desvele y pues mil gracias por estar acá. Tienes un cafecito, ¿verdad? ¿Nos acompañas con cafecito? Tengo un cafecito, sí, es cierto que aquí son las 2 de la mañana, entonces el café era la bebida perfecta para las 2 de la mañana. Así es. Per, ¿tú con qué nos acompañas? Uy, bien variado. Agüita, hoy sí me agarraron las Ah, prisas. ok, ahora sí te tocó agua. Bueno, yo también tengo agüita de limón. Ya no es simple, es agua de limón. Le robé a mi papá hace ratito un poco. Entonces, vamos a comenzar. Ya saben que nos gusta saber con qué nos están acompañando allá en casita. Déjenlo en los comentarios. También si tienen alguna pregunta para nuestra escritora, las estaremos leyendo y las estaremos diciendo aquí al aire. Les voy a platicar un poquito sobre nuestra escritora invitada. Ella es autora del libro de relatos Memorias de extraños seres que no se acostumbraron a la Tierra del 2017. Fue mención honorífica del certamen estatal de literatura Laura Méndez de Cuenca en el 2016. De la novela La niña que amó a un demonio con tacones rojos es del 2019. Fue becaria de Jóvenes Creadores, PECDA, FOCAEM en el 2015-2016 y tiene un álbum ilustrado que se llama El gato que amó, quiso ser perro, que está editado en España desde el 2019. Entre las antologías en las que está publicada destacan Verde Veronés y otros relatos, que es de la editorial Samarcanda del 2018. Fue finalista del Premio Internacional de Relatos Cortos de la ciudad de Sevilla. Y bueno, tiene un sinfín de actividades acá también en la Semblanza y ha producido y dirigido teatro. Su dramaturgia ha sido llevada a escena, la última de ellas, que se llama Hablé con Dios, dirigida por Luis Santillán. Estuvo por una temporada en microteatro en México. Actualmente es doctorada del programa interuniversitario del doctorado en comunicación de la Universidad de Sevilla, España. Pues yo estoy muy contenta de escuchar esta semblanza porque hemos tenido pocas escritoras que además de todo lo que escriban dramaturgia, ¿no? Entonces va a ser interesante como ir abordando estas facetas de escritura y de todas las otras actividades. Pero Brenda, a ver, ya como que esta semblanza formal pues es muy linda, ¿no? Nos ayuda como a tener un panorama de ti. Pero si algo nos encanta es que la escritora puede decirnos de palabras propias quién es. Así que dinos tú, ¿quién es Brenda Michel? A mí me gusta mucho responder a esa pregunta diciendo que lo que soy ahora mismo es una potenciación de lo que ya era desde niña. Es decir, que desde muy pequeña es cierto que ya leía, que ya escribía relatos y todo este tema, y que además tuve la gran fortuna de que mi madre me permitió el acceso a la biblioteca de mi abuelo. Entonces, de manera muy natural para mí la escritura entró como algo que ya era, sí, como algo que no era algo ajeno, ¿no? Sino algo perfectamente natural en mí misma. Se me permitió seguir dibujando, creando y todo este tema. Entonces,
creo sobre todo que la creación es un acto que me potencia, entonces que ella me salva a mí, ¿no? Que yo no soy poseedora de nada, sino que sencillamente permito el fluir de las cosas a través de mis manos, de los dedos y de la cabeza y del espíritu, si se ofrece. Oye, pues es una maravilla que desde pequeña hayas tenido este acceso justo a una biblioteca, que se te haya abierto este mundo de las letras, ¿no? Porque creo que, bueno, a muchos nos pasó, en mi casa no había libros, entonces los libros los adquirí cuando ya pude comprarlos yo, pero pues desde niña me gustaba escribir y leer, y entonces creo que es una gran ventaja y es una muy buena fuente tener ahí el mundo, el universo entero en palabras, ¿no? Frente a ti cuando eres una niña. Y hablando de universo entero, eh, pues hablábamos un poquito tras bambalinas sobre esta razón de por qué estás en España, que además es algo muy interesante. ¿Qué te llevó hasta Madrid? Cuéntanos un poquito de eso. Esa es una historia muy interesante, sí. Hubo una figura muy importante en mi vida que además él lo sabe, que es Luis Santillán, es un gran dramaturgo mexicano. Y tuve la gran fortuna de poder trabajar con él. Yo he sido, bueno, soy actriz, también trabajé mucho tiempo de actriz en México. Y se abrieron muchas interrogantes a partir de esto. Y entonces entendía que la dramaturgia mexicana contemporánea necesitaba de una poética que la respaldara. Pues pasaron algunas situaciones en México y me aferré a que tenía que respaldar a esta revolución que estaba pasando, ¿no? Entonces solté la carrera, solté todo, dejé todo lo que estaba haciendo, pues casa, familia, las relativas seguridades. Y eso, o sea, pues lancé todo el dinero que tenía y dije, me voy a hacerla, ¿no? Si no puedo hacer las revoluciones de México, que me dijeron que era demasiado arriesgado, pues la voy a hacer desde fuera. Entonces, la universidad aquí me abrazó mucho con este proyecto, que además es un proyecto que respalda a lo mexicano, ¿no? A la dramaturgia mexicana. Y pues nada, ahí se me fueron 5 años. Después me fui a Francia porque necesitaba absorber ciertas herramientas de una nación que es más estricta, como más rigurosa. Entonces, después del primer máster me hice una segunda maestría en Francia, estuve 1 año en Lyon para adquirir las herramientas y después volví al doctorado para poder hacer esta investigación con las mayores bases posibles, ¿no? Pero siempre pensando en dar a México, en apoyar esta revolución de dramaturgos que lo que te decía, Fanny, que tenemos a seres tremendos en México que de pronto se subestiman, ¿no? O los otros los subestiman, pero creo que México está tremendo en muchas ramas, en muchas vertientes y que tiene un potencial impresionante para dar al mundo. Ok, pues es una maravilla esta oportunidad que nos compartes esta experiencia además y que este viaje sea esta posibilidad, ¿no? Además me encanta la palabra que usas que es revolución, que implica... Es que somos muy revolucionarios nosotros, ¿no? Como que nos encanta... De eso se trata, ¿no? ¿Cuál sería el chiste si no? Pero mira, justo pensando como en todas estas facetas en las que te has dado la oportunidad de crear y recrear además, cuéntanos un poco, por ejemplo, también de la experiencia de la locución en radio. En la locución en radio, pues a mí me gusta mucho el fenómeno del radio porque, claro, tiene su cosa interesante que es que no ves directamente al público y no sabes quién te está escuchando y no sabes quién te va a escuchar nunca después, ¿no? Entonces es como un poco un diálogo a solas, que no es el mismo fenómeno de escritura, por supuesto. Y cuando yo empecé con el radio en su momento en México, venía de una necesidad de dar, pues es decir, quería llevar a ciertos fenómenos culturales que no estaban llegando a la comunidad en la que lo estaba haciendo. Y ha funcionado muy bien. De hecho, a la fecha me siguen llegando likes y yo no sé de pronto de dónde salen de la página, porque hace mucho tiempo que pasó eso. Después tuve la oportunidad en Sevilla de hacer otro programa. Y sí tuve la gran fortuna de entrevistar a gente que me interesaba mucho hacer llegar a la gente, ¿no? O sea,
también a directores importantes, a gente que estaba haciendo cosas interesantes. La música, que también es un fenómeno muy de los más maravillosos que existen, ¿no? Yo la música no es un fenómeno que domine, no entiendo el lenguaje, no puedo crearlo. Pues hablo como de la ópera, de la música clásica, de los tangos, de las arias, de la música francesa, de ciertas vertientes musicales muy específicas. Y es un lenguaje que admiro mucho y que me gusta mucho transmitir, ¿no? Y eso, el radio es un fenómeno fantástico que puede englobar como varias vertientes también del arte y fue un placer hacerlo y estoy en busca de hacerlo nuevamente. Estoy buscándome mis derroteros, mis posibilidades. Pues cuando lo encuentres, que esperemos que sea muy pronto, nos avisas y para escucharte, para apoyarte en esos proyectos, porque creo que una de las partes importantes es apoyarnos entre nosotras, apoyar lo que hace cada una, ¿no? Y sobre todo nuestras escritoras mexicanas que están en otro país y que aparte están luchando por posicionarse, por tener un espacio, por tener un huequito allá, ¿no? En el extranjero. Y bueno, hace ratito tocabas un tema sobre que eras actriz. Perdón, está pasando un carro. Siempre a esta hora, no sé por qué les da por echar carreritas, pero pasan. Cuéntanos Mira un que esa es poquito. la gran ventaja de estar a las 2 de la mañana aquí, que no pasa ni un alma. Eso es la gran ventaja. Tienes toda la razón. A menos de que sea el fantasma, no pasa nada por ahí. Ahora sí, cuéntanos un poquito sobre este lado de Michelle. ¿Cómo es ella como actriz? ¿Cómo empezó? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que busca? Como actriz, hay una anécdota que es un poco, sí, particular en mi vida, que es que, bueno, sí me perfeccioné con grandes actores de la escena mexicana, como buscaba siempre el perfeccionamiento y tal, y sí tuve la posibilidad de trabajar en distintos medios y todo, cortometrajes, comerciales y teatro profesional. Pero hubo un personaje en particular que a mí me marcó la existencia y que fue un personaje parteaguas y que rompió todos los parámetros de la creación de personaje, que se llamaba Sangre. Entonces, como este personaje aprendió a hablar por sí mismo y él, claro, porque uno habla, ¿no? Entonces el personaje pues ya habla, y si uno habla español, entonces él habla español y entonces adquiere ciertos modismos y todo. Y este fue un personaje que nació por sí mismo, ¿no? Que me rebasó por completo y yo no lo controlaba, entonces era como verlo un poco desde dentro. No era un personaje creado para la escena, no era regido por ningún texto dramático de ningún dramaturgo importante, sino que fue puramente natural, fue como un suceso, que además yo no denominaba demasiado personaje, sino como ente, ¿no? Como algo que estaba fuera de mí, que no tenía mis ideas, ni mis parámetros, ni mis teorías. Y se volvió además muy famoso, ¿no? La gente lo pedía en el contexto en el que estaba, que no quiero decir marcas ni dónde estaba trabajando con él. Se lo tatuaron en el brazo. Yo creo que mucha gente, si ve esta entrevista o gente que ve esta entrevista en México, sabrá de qué personaje estoy hablando. Y creo que como actriz busco eso. De hecho, quiero traerlo también a España como algo que sea perfectamente natural y que tenga la fuerza de ser rompedor, pero incluso para mí misma, ¿no? Que pueda atentar también contra mí, contra mis principios, contra mis propias ideas y que me haga replantear la existencia. Y me parece que eso es un fenómeno que voy buscando en todas las vertientes que toco, en la escritura, en el dibujo, que también hago, y en cualquiera de los géneros literarios y en cualquier fenómeno de la existencia también, como algo que te confronte. Decía Franz Kafka en cuanto a la literatura que lo que necesitábamos no era literatura bonita, sino algo que fuera capaz de darnos en la cabeza como un mazazo en el cráneo, que fuera capaz de confrontarnos y de hacernos reflexionar y replantear, que para hacer algo bonito, pues cualquiera podía hacerlo, ¿no? De acuerdísimo, pero además, qué difícil reto, ¿no? Te pones y nos pones con ello, claro.
pero pensando como en los parámetros desde los que hablas al inicio de esta entrevista, que tiene que ver con lo que hay alrededor de una revolución, pues no sé si hay un camino más suave que no implique este parteaguas del que hablas, ¿no? Y bueno, pensando como en todos estos procesos, es que sabes que me llama la atención que entre más va avanzando esta conversación, más talentos van saliendo de ti, ¿no? También en el dibujo ahora. Y bueno, yo le sigo, vamos a seguirle, que igual sale que también bailas y cantas y yo voy a estar feliz en cuanto de eso. Ahorita lo que salga tú sigues gozando. Pero yo tengo una curiosidad muy particular respecto a tu libro, porque además es bien atractivo el título, ¿no? La niña que amó a un demonio de tacones rojos. ¿Puedes contarnos un poco sobre esta obra? Sí, esta es una novela que, bueno, la tengo aquí al lado, además me está acompañando. La publica Valparaíso Ediciones, que es una editorial que me encanta aquí en España. Está en México también. Es una novela que nació de una beca Jóvenes Creadores del PECDA, justamente. La escribí con el apoyo del gobierno del Estado de México. Eso valga decirse, durante un año. Y fue un fenómeno interesante porque yo decía que era dramaturgia, entonces yo estaba aferrada y decía que esto es dramaturgia, pero el texto no me dejó, entonces necesitaba hacer narrativa, ¿no? Entonces hice narrativa, de ahí terminé entregando 2 proyectos, que fue la novela y la adaptación a teatro. Yo siempre he dicho que esta novela está un poco también en contra de algunos discursos que yo misma como ser humano tengo. Y nació a partir de un sueño, entonces yo no sabía qué proyecto presentar y de pronto en la noche se me develó por completo y dije, claro, es esto, y surgió toda la idea de la novela y de pronto se desplegó ante mi vista. Y Wow. claro, es una niña que tiene de amigo imaginario a un demonio que tiene tacones rojos precisamente, que es un demonio enorme, ¿no? Un demonio un poco horrible. Y este demonio la prepara, porque la niña es un ser tremendamente sensible, es un ser muy particular, de naturaleza muy profunda, entonces tiende a encerrarse en sí misma, en sus propios pensamientos, viene del divorcio de los padres, de un abuso de un familiar, entonces una niña tan sensible, tan potencial, pues se cierra. Y el demonio que aparece la rescata a partir del poderío del arte, es decir, que a partir de la ópera, de la música clásica, de la literatura, la enseña a sanarse, a desdoblarse también, para entender que estos fenómenos son una cosa que pasaron, pero que no la determinan como ser humano. Entonces ella es algo mucho más grande y es mucho más potencial, ¿no? O sea, la niña puede desdoblarse y ser la montaña y el mar y se reconoce en la existencia. La enseña a volver a amar a los árboles, a reencontrarse con una naturaleza primigenia y natural. Lo que digo a partir de este libro es que este demonio pues no es Satanás propiamente, sino que es la niña que se desdobla a sí misma para sanarse. Ella lo representa en este momento en un demonio, y el demonio además reconoce que él ama a Dios profundamente, pero que Dios no es este Dios que el hombre ha enseñado, sino que es un Dios enorme que lo abarca todo. Entonces es un libro que habla de naturalezas más, o de totalidades más bien, que de pronto se ve un poco difícil de comprenderlo y que se desvía hacia el lado maligno de las cosas, pero no es cierto, sino hacia abarcar la totalidad de ambas fuerzas también, ¿no? A compenetrarlas, a abrazarlas. Ok, Y muy bien, recuperar el poder de ahí. muy Entonces bien. también en el libro suenan los nombres de los grandes de la historia, de Dante Alighieri, de Dalí, de Dumas, de Descartes, de los grandes, grandes. Y entonces este libro lo podemos conseguir aquí en México. Este libro creo que ahora mismo no, Valparaíso está en México, pero no es la misma distribución, perdón. Esto se puede pedir aquí al Corte Inglés, a la Casa del Libro, a la FNAC, a Amazon. Seguramente Amazon sí lo tendrá ya.
Y si no, pues ya yo prontamente estaré yendo a México con una maleta cargada de libros. Ok, nos apartas uno, por favor. Ah, yo encantada. Oye, tengo una duda. Ahorita que mencionaste que, bueno, este apoyo que recibiste era del Estado de México. ¿Eres originaria del Estado de México? No, soy originaria de la Ciudad de México, pero viví Ah, algunos ok. años en el Estado de México. Ok, es que andamos como haciendo estos mapitas de las escritoras. Justo la FENALEM pasada fue el estado invitado, el Estado de México. Entonces, vamos también reconociendo estos lugares y estos espacios a donde pertenecemos, ¿no? Que a veces tampoco los decimos, o a veces nos suenan, o a veces nos faltan como referentes de ciertos estados, pero ahí vamos construyéndonos. Entonces, me quedó la duda de si eras originaria de allá, o bueno, ya dices que eres de acá No. como nosotras, de Peña, Chilanga, diríamos. Sí, soy de Feña de Corazón de la Ciudad de México, pero mi familia tiene una casa en el Estado de México, que es una casa además que amo mucho. Y en un periodo de mi vida fue una casa a la que me fui. Es una casa de tierra, de adobe, ¿no? Yo le llamo la casa de tierra. Entonces tiene el tapanco, el sótano y la huerta, como estas casas que tienes que abrir con la aldaba, ¿sabes? Entonces le giras y giras con el portal de madera enorme. Y es una casa que yo amo mucho y que recreo mucho además en los libros. Está presente además en El Gato, que es en La Niña y en mi poesía. Entonces es una casa a la que le tengo un amor impresionante. Y esta casa está en el Estado de México, cobijada por los volcanes. Ah, muy bien, perfecto. Oye, pues ahora platícanos un poquito sobre este álbum ilustrado. No sé si lo tengas ahí a la mano, que es El Sí, gato que amó, quiso ser perro, para ver la portada. Mm, muy bien, ahora sí, platícanos un poquito sobre este. mira, este es un libro que habla mucho de mí, es un libro... Y bueno, las ilustraciones las hice yo, también son ilustraciones mías. En principio escribí solo el cuento y después me di cuenta de que necesitaba ser acompañado por las ilustraciones. Entonces, en cuanto a esto, buscaba que fueran más simbólicas que bellas. Oye, antes de seguir con el álbum, ¿les puedo leer un poco de La Niña, un pedacito? Sí, adelante. ¿Sí? A ver. Es un fragmento pequeño. Dice, a la niña la embarga una sensación extraña, más todavía que la anterior. La niña está paralizada, quiere salir corriendo, pero su cuerpo no la obedece. No puede hablar, no puede andar, y no está segura tampoco de estar respirando. La niña, pese al temor, reconoce una voz en su interior, esta voz que parece proceder de ella. Y puede mirarlo, está frente a ella. Este ser al que la luz que se filtra por entre las cortinas de la ventana no dan para iluminarle ni el cuerpo ni el rostro, pero sabe que es grande, es enorme, lo sabe porque hay dos fuegos brillando casi a la altura del techo, los ojos, el sol, el fuego. Todo se detiene, la noche se detiene la sangre que le corre por las venas, se han detenido el polvo y el tiempo y por un instante todo parece fundirse con el todo, el pasado, el presente, el futuro, este ser y la niña, la anciana que será y los libros que leyó antes, y el último libro que habrá leído el día de su muerte y que reposará en su cama el día siguiente, cuando ella no esté ya en la tierra, la joven que está cerca, la adulta, y todo, el tiempo, todo, las decisiones, el llanto, las alegrías, las tristezas, sus rabias y su luz, su magia y sus miserias, y todo lo que lo conecta con la humanidad y que representa sus propias ganancias y sus propias pérdidas. Y de pronto se funde todo y queda solo el vacío que lo llena todo. La niña no tiene miedo,
sabe que lo conoce desde mucho tiempo antes, quizás desde algún lugar de una memoria antiquísima. Lo conoce de antes, sí. Solo que no sabe desde cuándo o cuánto tiempo tienes sin verlo. Lo que importa es que no lo ha olvidado. Hola, hola. Luego el adormecimiento. Ok, qué bonito. Mira, además tengo que decir que así como lo leíste, seguramente con toda la formación que traes, ¿no? De actriz y todo, ay, pero le diste una entonación que me sabía más a poesía que a narrativa, pero qué rico. Además permitía justo este encuentro y construyendo las imágenes, reconocer los espacios. No sé tú, Fanny, pero yo lo sentí tan poético, tan así que digo, yo también quiero un demonio de tacones rojos. Necesito ese demonio cerca. Este reencontrar, este reconocerme en otro. Este, Ah, claro. También un poco lo que quiero decir con esto es que el demonio el demonio como representación de uno mismo es una cosa que está adentro, ¿no? Como sí, Dios que puede ser cualquier fuerza. Entonces, sobre todo quería decirle a los niños, porque era algo que en principio se hizo para los niños, porque yo siempre quiero escribir para los niños, pero no me sale, ¿no? A veces. Es que tienen la fuerza suficiente como para que cuando el adulto no te entiende, porque el adulto a veces no entiende ni el mundo, ni hay respuestas afuera, es como entrar, ¿no? Y entonces a partir de esto hacer un despliegue y el niño, pese a lo que se considera que pudiera ser débil, tiene la fuerza suficiente como para autosustentarse y quizá mucha más fuerza que el adulto, ¿no? Son seres más puros, más conectados. sí, quizás menos adiestrados todavía, ¿no? Menos Sí, cerrados en sí. muchos otros sentidos, sí. Menos contaminados por la Eso, sociedad. sí, sí, sí. Híjole, pues bueno, yo ya di mi opinión, pero la verdad es que me encantaría ver qué otras opiniones hay, Fanny. ¿Hay comentarios que pudiéramos compartir? No, más bien nos quedamos a la mitad de la presentación del álbum, que nos estabas diciendo justo que tú hiciste las ilustraciones, o sea, ve qué maravilla. Ahora sí, cuéntanos. Sí, ahora sí les decía que las ilustraciones del gato, pues buscaba que fueran más simbólicas que bellas. Sobre todo busco mucho el simbolismo en las cosas que hago. Entonces, por ejemplo, en el caso de esta ilustración, lo que vemos son las piernas del humano y el peso de la cadena sobre el gato, ¿no? Ahora les leeré un pedacito de este fragmento. Y estas piernas recuerdan un poco al tronco, ¿no? A un árbol, sobre las raíces que están ancladas a la tierra y el gato está sobre una nube que recuerda mucho a su naturaleza mucho más elevada. En cuanto a las ilustraciones, pues la cara del gato no se muestra nunca porque apela a la imaginación del niño, ¿no? O sea, que él se imagina la cara del gato que tenga. Y es un libro que habla mucho sobre la idea del amor y del reencuentro de la propia naturaleza. Es un gato que tergiversa su propia naturaleza para ser amado por un humano que busca que él sea un perro. Entonces él quiere ser un perro. Entonces el humano le corta en algún momento los bigotes porque le dicen que así se va a quedar el gato, porque los bigotes son las rutas de libertad que tienen los gatos para volver a encontrar la casa cuando se van. Entonces lo toma en una toalla, lo envuelve y le corta sus bigotitos para que no se vaya, porque ya no tiene él para qué irse. Y bueno, este es un gato que filosofa y que sueña y que tiene necesidad de irse con la luna, pero no porque tenga otra casa, sino porque es su naturaleza de gato, ¿no? Le gusta la filosofía, le gusta el aire, el viento, el sol, la vida, la existencia. Es un gato muy profundo. Y el humano pues es un ser de tierra, es un ser más básico, más elemental. Y en toda esta, claro, el humano también llega a castrarlo, ¿no? Porque le dicen que así el gato va a engordar y se va a quedar con él y lo hace renunciar a partes de su naturaleza que son esenciales para el gato. Y él mismo en este rollo dice, bueno, a mí qué me hace tan gato y no tan perro, ¿no? O sea, ¿por qué él quiere que yo sea un perro? Entonces, bueno, pues la cola, porque la cola pues mi cola es más de gato, ¿no? Porque las colas de los gatos son flexibles, sirven para el equilibrio.
porque siempre tienden hacia las alturas, no como el perro que está abajo. Y se la pone en la puerta, entonces se la intenta trozar, espera que el viento fuerte la azote, pero pues no la azota, sino que se la fractura, o sea, no se la corta, se la fractura, y pues le queda chueca y le duele tanto que ya no quiere volver a intentarlo. Y como eso el gato en sí mismo atenta y deja de maullar y entonces quiere ladrar, pero no le sale porque es un gato. Entonces el libro habla de hasta qué punto se puede renunciar a la propia naturaleza en función de buscar o de aceptar lo que se tiene como la idea del amor, que es apropiación y menguar la naturaleza profunda del otro, ¿no? Entonces el humano, por supuesto, que ya no deja de amarlo, porque esto ya es otra cosa, ya no es el gato maravilloso, ¿no? Y atentar contra una naturaleza profunda es un crimen. Y pues eso, les puedo leer un fragmento pequeño. Sí, Por sí, favor. adelante. Y este lo hice pensando en niños también, de niños de 8 años. Lo que pasa es que tampoco me salió. Dice, le parecía estúpido al humano que el gato pasara horas viendo a la luna, o trepado en un árbol, o que le acercara con la boquita alguno de los poquísimos libros que había en su casa para que le leyera. ¿Por qué haces esto? ¿Para qué haces esto otro? Le parecía absurdo e innecesario y se lo repetía siempre. Hasta que el gato empezó a pensar que quizás era verdad. Aprendió a bajar la cabeza, a sentirse mal por ser quien era. Al paso de los meses, el gato empezó a engordar porque el humano le daba de su comida. Se sentía pesado, diferente. Se echaba a ver la televisión a un lado del hombre horas, todo el día, abandonado a la idea del amor. Aquí, es verdad, tenía techo y comida, no había que hacer demasiado. ¿Por qué no eres más como un perro? Decía y decía el humano a pesar de todo. Quiero un perro, quiero un perro. Y el problema fue el amor. El gato entonces quiso ser perro. Con su naturaleza de gato, al final el hombre lo abandonaría. Y es que el gato quería estar siempre al lado del hombre. Pensó que modificándose, pensó que dejando de ser gato. Así eventualmente, y desde este pensamiento, casi sin darse cuenta, el gato renunció a lo poco que le quedaba. Empezó a esperar en silencio al hombre sin maullar. Dejó de saltar a los muebles para no dejar pelitos en ellos y empezó a echarse en el suelo como un perro. Dejó de afilarse las garritas en la madera del buró. Después dejó de maullar por completo. Dejó de dar tan largos paseos y ya no salía para nada. Estaba desorientado por el efecto de los bigotes que ya no tenía. Una tarde se dejó poner una correa y más que dejársela poner, se la puso él mismo alrededor del cuello pequeño y se dejó sacar a pasear. Más que dejarse, él mismo salió, orgulloso de su correa de perro, a caminar un poco detrás del hombre. Ya no al lado como antes, ya no enfrente, ya no por sobre las cosas, ya no acariciándolo con el efecto de la sombra, atrás, pegado a su tobillo, bajo el peso de la cadena, ceñido a su voluntad. Ay, qué fuertísima confrontación haces en esta escena, ¿no? Y si el libro va de todo eso, claro, de inicio voy a tener que poner en duda si la intención de verdad era para niños, niñas, porque yo creo que nos toca de un modo y además no pude quitarle la mirada de género que trae acá fuerte en todo esto con relación al amor y lo que queremos hacer en nombre del amor y bueno, ay, no sé, es que hay tanto para dar, dices tú, es un gato muy filosófico, ¿no? Seguro, necesariamente. Si con este fragmento ya nos dio esta primera sacudida, quiero saber qué va a pasar al tener un material completo. Eso va a ser un hallazgo muy interesante. Muchas gracias por esta lectura. Ay, no, gracias a ustedes, es un placer. Este libro, entonces, ¿dónde se puede conseguir? ¿También estará en Amazon? Sí, este también está en la FNAC, el Corte Inglés, la Casa del Libro, librerías en toda España, en Amazon lo pueden encontrar. Y este además está disponible en ebook. Entonces se puede descargar directamente en la página de la editorial y de la Casa del Libro, en ebook. Muy bien.
Ya saben, para que quienes nos estén viendo, quienes nos verán más tarde, ya saben dónde adquirir estos libros. La verdad es que ahí me dejó pensando mucho este último fragmento, de verdad me resonó bastante. Y justo aquí hay un comentario, dice, se escucha interesante el cuento del gato, saludos. Y bueno, bueno, vamos a pasar a al siguiente bloque. Como parte del sello de este programa, hemos procurado que nuestras escritoras invitadas tengan una participación generando un texto colectivo. ¿Fer? La intención es que puedas donarnos, regalarnos, ser parte de esta escritura colectiva a partir de un texto tuyo que se pueda después eh, conjuntar con las participaciones de las otras escritoras invitadas. Para este bloque, la dinámica se puede elegir desde dos opciones. Una que implica que puedas escribir ahorita unas cuantas líneas, o la otra opción es que retomemos algo ya de tu escritura. Dependiendo de la que tú elijas, es la que vamos a hacer. ¿Cuál quieres? ¿Prefieres escribir ahorita o retomamos algo de lo que ya tienes? Ahora tomamos algo de lo que ya tengo. Perfecto. Entonces, para el día de hoy, te pedimos que tomes tu libro, que el más grande, ¿te parece, Fanny? El más grueso, ¿no? El que se vea como más abundante de los que tienes ahí. ¿Vale? ¿Lista? ¿Cuál es? Pues sí. ¿Ya? Ya lo tiene. Ok. Bueno, por favor, abre la página 33. Página 33. Ok. Bueno, ahora, por favor, ¿podrías leernos el primer enunciado después del primer punto? O sea, el segundo enunciado. El segundo, si es muy breve, toma el siguiente, ¿no? No sé, 2, 3 oraciones, que a ver qué idea completa. ¿Te parece? A ver. A ver, el segundo, a partir del punto. Uh-huh. Dice, más que preocuparse, se enoja y piensa que quiere devolverlo, cambiarlo por otro menos agreste. Lo recoge, anda 3 pasos decidida, pero lo mira a los ojos y se arrepiente porque entiende que quiere huir, que tiene miedo de ella porque no la conoce. Ok, mira, qué bella frase. Vamos a ver cómo se integra esto con el resto de las aportaciones que nos den las demás escritoras invitadas. Y al final del bloque, cuando tengamos el texto, que además le hacemos, bueno, Fanny le hace un videito muy bonito, que además ya se está siendo súper experta en estas cuestiones de edición de videos. Y cuando esté listo, mira, te etiquetamos, lo compartimos para que veas cómo... Es como un cadáver exquisito en un modo distinto, ¿no? Está lindo. Justo. Sí, justo eso. Bueno, antes de pasar a la siguiente dinámica, porque la siguiente también es una serie de preguntas, tengo una pregunta del público que no quiero dejar pasar. Y esta dice, ¿desde cuándo supieron que habían sido escogidas por las letras? ¿Michelle? Yo diría que ni siquiera tengo conciencia. En mi caso, o sea, como detecto que de pronto hay una resistencia a esta idea de que hay cosas que ya están hechas antes de que uno nazca, pero en mi caso creo que es completamente cierto. Es decir, que desde niña no concibo mi existencia con las letras y desde los 3 años también me recuerdo como muy en la búsqueda del arte también en términos generales. Entonces, no concibo una existencia sin las letras y creo que tengo la gran fortuna
y la gran responsabilidad, que también la veo a la par. De saberme comprometida y a la vez sí diría que elegida por ellas. Ok, muy bien. Muchas gracias. Y bueno, inaugurando esta sesión de preguntas, pues Y no nosotras sabría tenemos... decir si en qué momento lo supe, sino que es una conciencia, como quizá un reconocimiento. Muy bien. Creo que tenemos un problema con el audio. No sé si sea yo porque de repente se retrasa. ¿Ustedes me Un escuchan bien? poquito. No, sí, sí hay como ciertas Sí. interrupciones de repente, pero supongo que... Ok, sí, sin problema. Ya saben que son las cosas del internet. Internet luego es medio diabólico acá en este programa. Este, bueno, complemento acá el comentario que nos dejaron respecto a la respuesta de Michelle. Dijo algo muy interesante que me recordó a algo que escribió el autor Paul Auster. Escribo por necesidad moral. Y esto es lo que nos dicen del público. Ahora sí, ya que inauguramos el... Perdóname, no, es que esto me recordaba una frase que dice... Ouch, la Sí, creo perdimos. que ahí está. Regresó, sí. No recuerdo el nombre del escritor. No sé si era Borges. No recuerdo. Que decía, escribo para que mis amigos me quieran más. Que me parece... García Márquez. No es una frase muy, como muy pura, muy genuina. Ahí está. Bueno, ahora sí, vamos a pasar a la siguiente sección que ya inauguramos un poquito con esta pregunta del público. Bueno, como parte de estos ajustes de la segunda temporada, combinamos dos secciones que teníamos, una que era la caja de Pandora y otra las preguntas express. Entonces, como resultado dio la caja de Pandora express. Aquí tenemos Perla y yo nuestra cajita y hemos colocado pues adentro una serie de preguntas que tienen que ver con lo cotidiano, lo humano, tu proceso de A ver, escritura. Así que podemos ver la caja de Pandora Express, que es... sí, aquí está. Bueno, el mío es de Navidad, mira. Es un reno, es un oso. Es un oso. Sí, es un oso con gorro. No lo he actualizado. Entonces, Es un oso navideño. sí, muy navideño. Exacto. Después, Lo que tiene son, preguntas que hemos lanzado al azar, como Fanny dice, un poco de las cotidianas y un poco que pueden retomar procesos de escritura y que no, son preguntas que no han salido. Entonces va al azar y vamos alternando Fanny y yo. Contesta lo primero que te venga a la mente. Podrías, a menos que te pidamos que profundices, nos detenemos un poquito en eso, pero pues vamos a ver qué sale, ¿te parece? Justo por eso es como la sorpresa, a ver qué preguntas salen hoy. ¿Comienzas, Fanny? sí, ya la tengo. ¿Qué estás leyendo en estos días? Los diarios de Alejandra Pizarnik. Y el análisis de la dramaturgia mexicana actual de García Barrientos. Ok, qué interesante. La mía es mucho más común. ¿Tienes algún apodo? Uy, no, creo que no. ¿No? No, ahora no, pero hace tiempo me decían gato. Pero Gato. muchos. Gato. Pero Ok. alguien. Muy Bien, bien. bien. Ok, la siguiente. ¿Te preparas con anticipación antes de sentarte a escribir? No. ¿Cómo te enfrentas con la hoja en blanco? Yo creo que con el sentimiento de privilegio. A mí particularmente me parece tremendamente excitante la hoja en blanco. Es que no sé cuánto puede extenderme en las preguntas, pero es que estaba... No, tengo ahora mismo un libro que está lleno de hojitas en blanco y entonces detrás dice que
habla de este deleite que es la hoja en blanco, de cuando uno no puede empezar y luego dice, bueno, sí, lo se queda uno mirando a la ventana, y entonces este gran milagro de poner las palabras, ¿no? De ir como bordando el tejido, que es precioso. Yo particularmente creo que la escritura no son actos sufridos, sino porque nadie nos obliga a escribir. Entonces creo que es un privilegio, un placer y un deleite. Y creo que por eso no tiene que ser doloroso enfrentarse al hoja en blanco, sino como la gran posibilidad de millones de puertas y de ventanas abiertas a las que uno se suma. Sí, esa es una Ok. respuesta maravillosa. Estaba pensando que nadie nos obliga a escribir, excepto cuando estás en exámenes finales o trabajos Excepto en la finales de la tesis. carrera. Eso. Exacto, justo en la Los tesis. exámenes y las Porque tesis. esa Lo digo como violencia, acto de creación, ¿no? O sea, como escribir una novela, un cuento, un poema. Así es, eso precisamente. Bueno, la siguiente dice, ¿qué fue lo primero que pensaste cuando viste tu primer texto publicado? Uy. En físico. Para mí fue una gran sorpresa, pues claro, es que el primer libro fue Memorias de extraños seres que no se acostumbraron a la Tierra, del FOEM, que fue la mención honorífica. Yo creo que yo en mí misma no esperaba que fuera relato el primer libro que se publicaba, porque había escrito otras cosas antes. Escribo relato desde que era novela o poesía o no sé, creo que para mí fue, y además yo no estaba en México cuando se publicó, entonces la primera vez en que lo tuve en las manos estaba en Francia, estaba muy lejos de México y no pude acompañarlo. Yo creo que eso fue más impresionante, no sé ni explicarlo, como tenerlo tantos kilómetros lejos, fue sí, era como tener un hijo, ¿no? Como un hijo un poco retrasado, pues retardado en el tiempo. Y por fin abrazarlo, y sí, fue hermoso, y la edición es hermosa. La verdad es que el gobierno del Estado de México hace ediciones preciosas. Creo que un gran privilegio. No tengo hijos, pero lo entiendo así, como un hijo. ok, qué bello. A ver, esta pregunta también es mucho más sencilla. ¿Qué signo zodiacal eres? Cáncer. Cáncer. O sea, estamos próximas a cumplir años. Sí. Muy bien. Esta pregunta a mí me gusta mucho y sigue saliendo, de verdad, no la escogí. Dice, si fueses maestra de una escuela de brujas, ¿qué materia darías? Maestro de una escuela de brujas. Me gustaría dar algo alquimia. ¿No? Muy bien. Ah, no era muy Es que, bien. de hecho, creo que la escritura es un proceso alquímico, ¿no? Uno transforma cosas en algo de preferencia positivo y hermoso. Así es. Ya el Pero proceso no de de... magia negra, pues diría. Qué Sí, metáfora, bien. Ah, ok. A ver, esto es como más, se puede adaptar a lo particular. ¿Cuál de todos los géneros? Porque ya nos has dejado claro que escribes dramaturgia, poesía, cuento, novela, entre otros seguramente. ¿Cuál ha sido el que ha representado un mayor reto de escritura? No diría que uno en específico. Si acaso en cuanto a poesía, pero supongo que por su particularidad o por el sistema que yo tengo de reconocimiento con ella, es un libro ya hecho desde hace tiempo que está próximo a publicarse, pero siempre que paso a recitar algún poema de este libro, le quito o le pongo, siempre estoy queriendo pulir y acomodar y mejorar y confrontar y siempre estoy como enfrentada al mismo texto. Pero no es porque sea complicado, sino porque no lo sé, quizás esta tendencia siempre al que se puede hacer algo mejor, ¿no? Pero no sé, en todo caso diría que este es algo que sigue como mejorándose en el tiempo, pero no por complejidad. muy bien. Sí, uno nunca termina de corregir, la verdad. ¿Tienes algún lema? Yo creo que tengo varios.
Ahora mismo tengo una frase tatuada en el brazo que es parte de mi darle alimento a la existencia. Hablando de alimentos, la pregunta que sigue justo es, ¿cuál es tu platillo favorito? Y a ver, ahora que estás fuera de México, vamos a reducirlo. Platillo mexicano favorito. Ay, tengo muchos platillos. Ni son salsa verde. Ah, bien. Que siempre que estaba triste en México me lo hacía o me lo hacía mi madre o me lo hacían y siempre me ponía de buenas. Y después tendrían que ser los chilaquiles. Ok, qué cosa tan más curiosa. Hace rato que fui a la tienda, justo la señora Rosita, que es la que vende, me platicaba que estaba haciendo longaniza en salsa verde. Cosas del destino acá. Ay, qué maravillosa la longaniza. Con Sí, muy habas y rico. nopales y estas cosas, ¿no? Oh, Sí. habas, Sí, sí. sí. Yo escuché nopales, sí, yo, invítenme. Muy bien. Dato curioso sobre ti. Sí, que no puedo estabilizarme en una sola definición porque me gusta orientarme hacia la universalidad. Entonces todo el tiempo tengo mutaciones de todo tipo. En cuanto a ideas, en cuanto a teorías, en cuanto a generación o a creación. Entonces busco también, y no busco, sino que me encuentro en la reinvención de todo tipo, como a todos niveles. No solo en la escritura, sino en cuanto a existencia. Lo indefinible, diría. Ok, pensando en esto de la mutación, por lo menos a mí me hizo relación directamente con esto. Si tuvieras la oportunidad de viajar en el tiempo, ¿a dónde te gustaría viajar? ¿Al futuro o al pasado? Al pasado, claro. Muy bien. Eh, Tienes un librito ahí al lado que nos has estado enseñando y del que no hemos hablado, ¿verdad? Sí, memorias de extraños seres que no se acostumbraron a la Tierra, pues sí. ¿Puedes leernos algún fragmento así que abras al azar? Y aprovecho para decir que nos están viendo desde Chihuahua, Chihuahua. A Ay, maravilla, un saludo a Chihuahua. Chihuahua. Vientos, qué gusto. Gracias, señorita, te dice con sus modos. Sí, respondes para ti porque él ni siquiera te escucha. Llegan al poste. Desde aquí será empezar a alejarse de la luz. Quizá no vuelvas a tu casa. Una luz azul, una luz roja, azul, roja, azul, roja. Volteas. Es una patrulla. Elevas el brazo para que se detengan sin pensarlo. Buenas noches, les explicas. Te atropellas, repites la caseta, la patrulla, las identificaciones, que el hombre no puede andar, que no escuche. El policía te mira de modo extraño, no sabes descifrarlo. Le grita al anciano para preguntarle la dirección. El anciano saca los papeles otra vez. Ticomán se le entiende. Súbanse, dice el policía. Miras al anciano rápido con toda la intención de despedirte y él te mira desde algún lugar en que habita el desamparo. No te irás. Este es el no retorno. Miras la calle de regreso y sientes miedo. Miras a la patrulla. Se sube el anciano con mucho trabajo. Te subes del otro lado y escuchas cerrarse a la puerta. Sabes que no se abrirá por dentro. Hay sangre en la reja blanca que divide a los policías de ustedes. Volteas a ver al anciano y una vez más le sonríes. Desde sus ojos nublados te agradece. No tiene que decir nada. Ninguno de los dos tiene ya nada que decir. ¿Estamos? Sí, estamos. Sí, tenemos unos minutitos todavía. Pues ese es el fragmento que apareció. Ok, perfecto. Estás enmutada. Yo quiero preguntar, Brenda, ¿cómo eliges los títulos de tus libros? Son muy originales y es una historia en sí mismo cada título. Cuéntanos un poquito de ellos. En cuanto a los títulos, yo creo que ellos se lo ponen a sí mismos, que yo solamente el único privilegio que tengo es el de encontrarlos en ellos. Incluso, por ejemplo, tengo una historia de un ratoncito que se llamaba Omen, que es una historia muy hermosa, que fue pues por la historia en sí misma y por el ratón, un ratón blanco hermoso en sí mismo, que fue la finalista del certamen internacional de relatos en Sevilla. Y en este relato hablo un poco de eso, que el ratón se llamaba Omen, que significa destino, pero es porque pude reconocer este nombre en él y no otorgárselo arbitrariamente, ¿no?
Entonces él respondía a este nombre porque era su nombre. Entonces me parece que pasa lo mismo con los textos. A veces hay que darles como su tiempo, su espacio. Entre el mismo texto aparece el nombre y a veces está al principio de las cosas, pero solamente es como que ellos te digan cómo se llaman, cómo se llaman. Muy bien, eso también es un dato curioso, la verdad, porque a veces creo que a uno nos cuesta mucho ponerle un título a un texto y bueno, que se aparezcan de esta manera, pues es también maravilloso. Y antes de cerrar este programa y esta plática tan rica, porque debo decir que ya estamos llegando al final, quiero aprovechar para dar un anuncio parroquial. Ay, Ya volvimos con las actividades acá en Escritoras Mexicanas FENALEM. Ya saben que todas estas actividades que se empiezan a hacer son justo para recaudar un poco de fondos para hacer esta tercera edición de la FENALEM, que además va a ser híbrida. Nos vamos al estado de Guanajuato, nos estaremos viendo por allá. Tenemos como actividad el círculo de lectura del libro Mariposas en la Tormenta de la escritora Salud Ochoa. Se estará impartiendo el 20 y 27 de mayo de 6 a 8 p.m. Ya saben, si tienen ya el libro, pueden participar con un pago simbólico que es de 50 pesos por las dos sesiones. Y si no, pueden adquirir el libro a un costo sin, no hay costo de envío, se me fue la palabra. Está en 240, 250, no me acuerdo, pero 240, ahí está. Ajá, y por promoción del círculo y por promoción de esta actividad, pues no tiene costo de envío. Así que aprovechen, todavía están las inscripciones abiertas, ya saben, fenalem.2021@gmail.com, ahí cualquier duda las estaremos resolviendo. Y pues ahora sí, debo decir que se ha acabado esta rica plática. De verdad, Michelle, muchas gracias por escribirnos, por contactarnos, por permitirnos entrar a este espacio, tu espacio desde allá en Madrid y justo a estas horas de la madrugada que te estamos desvelando. Muchas gracias por compartir toda esta experiencia y por estar aquí hoy. No, muchas gracias a ustedes, ha sido un placer tremendo. Y muchas gracias por esta iniciativa que están haciendo y por dar a conocer a mujeres escritoras mexicanas, que es tremendamente importante. Sí, y tenemos algo. muchas gracias. Perdóname, Perla, por interrumpirte, pero es que gracias porque ha sido muy disfrutable este ping-pong y de las preguntas y de la caja de Pandora y todo el tema. Muchas gracias, la verdad es que le he pasado muy bien y les agradezco mucho por todo. Y la posibilidad de compartir, además, que siempre es un privilegio poder hablar con el público de cualquier latitud. Sí, pues justo este espacio ha sido diseñado para esto, ¿no? Escritoras mexicanas en FENALEM, escritoras en XTV, con justo la intención de difundir la literatura escrita por nuestras escritoras mexicanas, ¿no? Así que ha sido todo un gusto. Gracias siempre a Cristina Lisiaga, a la gente que nos ve, que se conecta, que nos ve después que se conecta, baja el programa, está atenta, que sube y baja el catálogo de todos los programas y que ya saben que pueden revisar, está en la página web, pueden descargar el catálogo, dan clic en el icono de YouTube y ahí aparece directamente el enlace para ver los programas. Próximo, se va a subir también, lo iremos actualizando conforme van pasando, así que no se lo pierdan. Muchas gracias. Así es, y no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook, tenemos nuestra página web, así es que por ahí nos estamos leyendo y viendo. Y bueno, yo me despido, muy buenas noches, soy Fanny Morán. Hasta el próximo jueves, soy Perla Santos. Yo soy Brenda Mitchell. Y nosotras somos Escritoras Mexicanas. Gracias por acompañarnos, nos vemos el siguiente jueves.